Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta sesión donde vamos a analizar sobre el consentimiento informado y qué es la historia clínica. Comentarles que estamos llevando a cabo una serie de pláticas, teniendo invitados especiales dentro del programa de Derecho Médico. El Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos es una asociación de académicos en el tema de derechos humanos y uno de los temas prioritarios pues es el derecho a la salud, toda la parte de la dignidad de la persona, todo lo que tiene que ver pues con la responsabilidad médica, y por eso es que hemos trabajado desde ya algunas otras sesiones en diversas opiniones calificadas, como lo ha sido por parte de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la Comisión de Arbitraje Médico de Querétaro, entre otras ideas y posturas sobre lo que es, pues desde la práctica médica, la relación médico-paciente, lo que converge entre el derecho y la medicina, y sobre todo, pues temas tan interesantes como el que vamos a analizar esta tarde sobre el consentimiento informado. Me da muchísimo gusto recibir a la doctora María Covadonga Vázquez Juárez. Ella colabora en la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, y si me lo permiten, daré lectura de algunos antecedentes curriculares de nuestra invitada. La doctora es médico general por la Universidad Veracruzana, especialista en anestesiología por la Universidad Veracruzana, con diplomado en cuidados paliativos por la Universidad de Guadalajara, y actualmente es jefa de arbitraje médico en la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz. Así es que, pues me da mucho gusto recibirla. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Es un placer que podamos contar esta tarde con su participación. Y pues les cedo el uso de la voz, dispuestos a escuchar sobre el tema tan interesante del consentimiento informado. Así es que somos todo oídos, y nuevamente bienvenida, doctora, y bienvenidos todos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación, y pues como usted ya abordó en la introducción a este interesante tema, pues sí va muy relacionado con lo que son los derechos humanos del paciente. Situación que pues a veces por la carga de trabajo, por las horas laborales, o incluso a veces se ha manejado algún concepto que a mí no me gusta, pero que se menciona como deshumanización del acto médico, pues se obvian ciertos derechos que tienen los pacientes. Y entre ellos, pues uno va muy en relación con la obtención del consentimiento informado. Bien, bueno, pues a continuación pues voy a dar algunos detalles de estos temas, y pues al final de la exposición me gustaría pues que se abriera un tipo de foro para que si existe alguna inquietud o algún comentario pues lo razonemos en conjunto, y pues pueda compartir también un poco de la experiencia de lo que se realiza en la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz. Bien. Voy a proceder a compartir la pantalla, permítanme. Bien. Bien, si me pudieran indicar si se ve la presentación. Aún no, doctor. A ver, permítanme, gracias. No sé si ahí ya se puede ver o todavía no. Sí, ya. De acuerdo. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, pues los temas que amablemente me solicitaron abordar son aquellos que están en relación a la historia clínica y al consentimiento informado.
No podemos hablar de estos dos documentos sin abordar lo que es el expediente clínico. Sabemos que el expediente clínico es un instrumento de gran relevancia para la materialización del derecho a la protección de la salud. Y este documento nos permite hacer constar los diferentes momentos en los que se interviene en el proceso de atención médica, así como todo lo que realiza el personal del área de salud, y también nos permite describir el estado de salud del paciente. En relación a ello, es pues de conocimiento de todos que existe una normatividad que regula y que nos ejemplifica, nos va citando cada punto que interviene en el conjunto del expediente clínico. Y este documento, en su última actualización del 2012, es la NOM 004. A partir de este documento, pues sabemos que esta norma tiene como propósito establecer con precisión los criterios científicos, éticos, tecnológicos y administrativos que componen el expediente clínico. Además, nos señala la obligatoriedad en la elaboración, la integración, el uso, el manejo, el archivo, conservación, propiedad, titularidad y confidencialidad del expediente clínico. Entonces, de acuerdo a las definiciones que maneja la NOM 004, tenemos que el expediente clínico constituye una herramienta que es de uso obligatorio para el personal en el área de la salud en todos los sectores que integran el Sistema Nacional de Salud, y que sabemos que estos se conforman tanto de lo que es el sector público como el sector privado. ¿Qué entendemos por esto? Pues bueno, todos los organismos que son las instituciones de salud, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, tanto a nivel federal como en sus dependencias estatales. Y además también aquí otro punto relevante es que las instituciones privadas, incluso los consultorios médicos y los consultorios odontológicos también están incluidos en la integración de esta norma, o en los puntos que son aplicables para la integración de esta norma. La norma en sí, pues es un documento extenso, maneja diferentes conceptos y terminología un tanto técnica. Quise sintetizarlo en estos puntos que son más relevantes para el fin de esta plática. A partir de ello tenemos que la NOM en el numeral 4 nos maneja diferentes definiciones, entre ellas, pues bueno, lo que es un paciente, lo que es un usuario, un establecimiento de salud, pero pues vamos a centrarnos en lo que se trata esta plática. A partir de ello, se define a las cartas de consentimiento informado en la norma oficial para la integración del expediente clínico como aquellos documentos escritos, signados por el paciente, por su representante legal, por su familiar más cercano en vínculo. Por lo general, pues, si es un menor, serán sus padres, o en el caso de una pareja, pues ya sea su esposo o esposa, mediante los cuales se acepta un procedimiento médico o quirúrgico con fines diagnósticos, terapéuticos, rehabilitatorios, paliativos o de investigación. Esto es un punto muy importante y que lo seguiremos abordando a lo largo de esta plática, que esta carta de consentimiento informado se va a obtener una vez que se ha recibido toda la información de los riesgos y beneficios esperados para el paciente. Otra definición que maneja la norma del expediente clínico, pues es propiamente la definición de expediente clínico. Y a esto se hace referencia que es el conjunto único de información y de datos personales de un paciente que se integra dentro de todo tipo de establecimiento para la atención médica. Como ya había mencionado, pues esto es en los ámbitos público, social y privado. Y este documento va a estar integrado a su vez, por otros documentos escritos, gráficos, imaginológicos, electrónicos, y todo aquello que intervenga o que sea necesario en lo que es la atención que haya recibido el paciente. Además, se deben de incluir el personal de salud que elabora este expediente clínico, deberá hacer registros, anotaciones y en su caso, pues las constancias y certificaciones correspondientes a la intervención y en la atención médica del paciente, con apego a las disposiciones jurídicas aplicables. Entonces, a partir de esta definición, entendemos que el expediente clínico en sí, pues conforma un conjunto de documentos que puede ser revisado en algún momento y que podría implicar ciertas atribuciones jurídicas para el prestador del servicio. Bien, continuando con el análisis de la norma del expediente clínico, el numeral 5 aborda las generalidades. Y aquí sabemos que, bueno, todo expediente clínico debe contener los siguientes datos generales.
de cuál es el tipo del expediente. Esto va en relación a que no solamente el área o los médicos como tal son los que elaboran un expediente clínico, más adelante también hablaremos un poquito del expediente clínico de odontología. Y pues esto, por ello es que requiere que se especifique qué tipo de documento es. Indudablemente debe de constatarse el nombre y el domicilio del establecimiento. Y en su caso también el nombre a la institución a la que pertenece. Esto en el ámbito en el caso de que se trate de una institución pública. En el caso de que sea un particular o un consultorio, pues se debe de consignar la razón y la denominación social del propietario o del concesionario. Posteriormente, pues la ficha de identificación del paciente, es decir, debemos anotar nombre, edad, sexo y domicilio. Asimismo, dentro de las generalidades, también el médico y los otros profesionales que intervengan en la atención del paciente tienen la obligación de cumplir con todas estas disposiciones. Y esto debe ser siempre apegado en el marco en forma ética y profesional, con las atribuciones que corresponde a cada ente o a cada parte. Muy bien, continuando con las generalidades del expediente clínico, sabemos que los expedientes clínicos son propiedades de las instituciones o de los prestadores de servicios médicos que se generan cuando estos pues no dependan de una institución. Como ya comenté, pues esto también es atribuible a los médicos o a los hospitales particulares. Entonces, el paciente, sin hacer de un lado que este documento pues pertenece en cierto modo, debe de estar bajo un régimen de privacidad por la institución que lo elabora, el paciente puede estar al tanto de la información que se haya incluido en ese expediente clínico y que en determinado momento puedan servirle para obtener algún beneficio en atribución a lo que se está realizando con su procedimiento. Entonces, también el paciente posee ciertos derechos sobre la titularidad de esa información. Esto, pues, siempre dentro del marco de la protección a la salud y, pues, de la confidencialidad de sus datos. Y esto, pues, lo detalla de manera muy importante el numeral 5 en cuanto a las generalidades dentro de la norma del expediente clínico. A raíz de ello, pues, es de que estos documentos, ya que son tanto de interés institucional como de interés para el paciente, está observado que se deben de mantener por un periodo de 5 años a partir de la última fecha del acto médico. Bien, abordando aún más las generalidades, me parece importante dar a conocer que para efectos del manejo de la información, de acuerdo a los numerales anteriormente mencionados, se debe de tomar en cuenta lo siguiente para el adecuado manejo de la información que posee el expediente clínico, ya que los datos contenidos en el expediente, como son personales, no deben de estar expuestos a cualquier persona que no sea adecuadamente identificado, ¿sale? Entonces, bueno, en términos de principios científicos y éticos que orientan a la práctica de medicina, esos no deben ser divulgados ni dados a conocer. Y en caso de que pues, se requiera para algún tipo de investigación o para fines didácticos o de docencia, esto debe de hacerse con una previa autorización del mismo expediente y en dado caso pues se utilizarán siglas o algún modo de que el paciente no pueda ser completamente identificado. En cuanto a las generalidades, continuamos con que los profesionales de la salud están obligados a proporcionar la información verbal al paciente para que él pueda ejercer la tutela, la representación legal o de las familiares o remitir esto mismo a las autoridades competentes cuando se quiera obtener algún dato del expediente clínico. Cuando se requiere el resumen clínico o constancias de algún componente del expediente, como en este caso, bueno, vamos ahorita a hablar de la historia clínica y del consentimiento informado, eso deberá de ser solicitado por escrito. Y solamente lo pueden obtener las autoridades competentes a través pues, de los órganos judiciales, los órganos de procuración de justicia y autoridades administrativas. Bien, el expediente clínico no solo se conforma por estos dos documentos que vamos a analizar a detalle a continuación, también el expediente clínico está compuesto por notas médicas y reportes que a la vez de que deben de contener también, cada uno deben estar completamente identificados y contener el nombre del paciente, edad, sexo y en el caso de que se mantenga en una hospitalización, pues el número de cama y también el número de expediente que se haya
asignado de acuerdo a la institución o al hospital donde se encuentra. Es también necesario que todo el expediente esté adecuadamente integrado con firmas, ya sea firma autógrafa, electrónica o digital. ¿Sí? Ya que estas disposiciones, el hecho de obtener de que tenga la firma, pues le da una veracidad a la información que allí se está constatando. Las notas del expediente clínico se pueden expresar en un lenguaje técnico y médico, pero sin abreviaturas, con letra legible, que no tengan medaduras ni tachaduras y se debe conservar en buen estado, ya que pues como hemos venido detallando, este es un documento que en determinado momento puede fungir como un documento legal. Muy bien, a grandes rasgos, este diagrama nos demuestra la conformación de un expediente clínico. Inicialmente se anota una hoja frontal, las hojas de ingreso, que por lo regular son las notas de recepción al hospital o de urgencias, la historia clínica, que vamos a detallar en unos momentos más. Si el paciente pues continúa en hospitalización, las notas de evolución, si son necesarias pues las notas de interconsultas médicas, referencias, contrarreferencias. Si el paciente requiere algún procedimiento quirúrgico anestésico, pues se deben de constatar también las notas de anestesia. El expediente clínico también se integra, como ya mencioné, en la definición de expediente clínico, pues por todos los reportes de estudios de laboratorio, imagenológicos, los reportes de enfermería, auxiliares diagnósticos, como pueden ser documentos de estudios histopatológicos, las cartas de consentimiento informado, que también en un momento las vamos a detallar, y en determinado momento, cuando el paciente egresa, pues las hojas de egreso. En caso de que, bueno, el paciente no sea egresado y se haya defunción, pues bueno, deberá también de integrarse al expediente clínico, pues las notas de defunción. Muy bien. Bueno, este chiste gráfico nos detalla a veces lo que para algunas personas que a lo mejor no están habituadas en la práctica médica o si es que nos acompañan algunos estudiantes de medicina, del concepto que se tiene de lo que es una historia clínica. A veces nos enrollamos tanto en el detalle de una historia clínica que se pueden llegar a omitir datos que realmente pueden significar alguna omisión o algo que pueda afectar la relación con el paciente que pues pueda derivar en un conflicto médico. Muy bien. Entonces, retomando la norma oficial mexicana del expediente clínico, en el numeral 6, aborda propiamente lo que es la historia clínica. Todo expediente clínico debe contar con historia clínica, ya sea de la consulta general o de especialidad. Inicialmente en el sistema institucional, los pacientes siempre son derivados a una consulta de médico general. Si el padecimiento no excede de las atribuciones que tenga este médico general, pues entonces es derivado a una consulta de especialidad. Y entonces el médico de especialidad deberá elaborar nuevamente una historia clínica con los datos orientados hacia la especialidad a que está siendo derivada. La historia clínica constituye un documento válido desde los puntos de vista médico y legal y debe componerse de lo siguiente. Inicialmente debemos nosotros de establecer un interrogatorio. El interrogatorio debe iniciar con el encabezado, donde se obtenga la ficha de identificación del paciente. Esto pues incluye nombre, edad, sexo, domicilio, algún número telefónico, incluso en algunas ocasiones, ya que hay ciertos padecimientos que son atribuibles a ciertas razas o a ciertos grupos, pues también es importante obtener este dato de grupo étnico. Incluso, pues bueno, también la religión, ya que hay ciertas religiones que no permiten ciertas terapéuticas. Entonces, esto también debe de constatarse en la historia clínica. Aquí en la historia clínica también es relevante desde el punto de vista de que es el primer contacto que tenemos con el paciente. A partir de este momento ya estamos estableciendo nosotros un contacto con el paciente y estamos iniciando o forjando las bases de lo que será la relación médico-paciente. Si nosotros desde este momento no sustentamos adecuadamente esta relación con el paciente, en situaciones posteriores puede sobrevenir algún tipo de conflicto médico. Entonces, bueno, nosotros siempre desde este momento, pues tenemos que hacer un interrogatorio dirigido, un interrogatorio respetuoso, ¿sí? Y pues dentro del marco de lo que el paciente también nos quiera indicar, ¿sale?
Esto pues va en relación a la obtención de algunos tipos de antecedentes, por ejemplo, a la obtención de antecedentes heredofamiliares. Estos son relevantes en cuanto a que hay ciertas enfermedades, como puede ser diabetes, la historia también de algún padecimiento cardiovascular, que pues se asocian a la herencia. El cáncer también es otro de este tipo de padecimientos que están ligados a la herencia. Entonces, nosotros orientaremos en esta parte de antecedentes heredofamiliares hacia el conocimiento de todas aquellas enfermedades que hayan padecido los familiares del paciente, ya sea en línea ascendente y descendente, mamás, papás, abuelos, incluso hermanos o tíos. Posteriormente, indagaremos sobre los antecedentes personales patológicos. Estos ya propiamente son las enfermedades que posee el paciente. Diabetes, presión alta, enfermedades cardiovasculares, hepáticas, pulmonares, todo ello debe ir detallado en este punto, así como la terapéutica que está utilizando al momento de la visita médica. En cuanto a los antecedentes personales no patológicos, aquí pues nosotros vamos a indagar en el entorno del paciente. La obtención de estos datos puede ser de cierto modo sensible. Entonces nosotros tenemos que hacer sentir en confianza al paciente para que él nos proporcione toda la información necesaria. A veces hay ciertos datos que se pueden considerar no relevantes, pero que para ciertas patologías sí intervienen. Por ejemplo, no sé, el que vive en un medio rural obviamente lo expone a cierto tipo de patologías que en un ambiente urbano no se desarrollarían. La situación de hacinamiento también puede ser una de ellas. Y pues esto les decía que puede ser algo sensible porque finalmente pueden poner al paciente en algún tipo de situación de vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, pues bueno, no nos vamos a mostrar pues nosotros, hasta cierto punto, no sé, tratando de hacer sentir menos al paciente, por decirlo de algún modo, siempre respetando lo que él nos quiera decir y si es necesario o tiene relevancia para el motivo de la consulta, pues ahondaremos más en ello. Posterior a ello, pues bueno, integramos lo que es el padecimiento actual. En esta parte, el paciente nos va a explicar en sus palabras, en un modo simple y en un modo incluso a veces dirigido, todo lo que motivó la consulta para ese día, todo lo que desde cuando inició los síntomas que lo motivaron a solicitar la atención, eh, cuánto el periodo que ha cruzado desde que inició los síntomas, si se alivia con algo o se exacerba con alguna otra situación. Todo ello va dentro de este rubro del padecimiento actual. Además de que si ha recibido algún tipo de tratamiento previo para los síntomas que motivaron la consulta, ya sea de tipo convencional o también técnicas alternativas o tradicionales. Posterior a ello pasaremos al interrogatorio por aparatos y sistemas. Y bien, ¿qué es el interrogatorio? Aquí nos vamos a preguntar, como les dije, pues bueno, vamos a interrogar al paciente sobre los aparatos y sistemas. Entonces, ¿qué es el interrogatorio? Esta ya es como tal una serie de preguntas y respuestas y como les mencioné en un principio, pues va aunado al establecimiento de la relación médico-el-paciente. Siempre es muy importante permitir al paciente expresarse libremente, así nosotros pues estamos también respetando su autonomía y que él y nosotros vamos de cierto modo, a depurar la información que sea pertinente para orientar nuestro diagnóstico y tratamiento. Entonces, como ya les mencioné, vamos a obtener de ello pues todo lo que es la ficha clínica o datos de identificación, los signos y síntomas principales, el principio y la evolución de su padecimiento, los antecedentes y el interrogatorio por aparatos y sistemas. Antes de obtener los datos de la exploración física, que estos datos ya son los datos objetivos que nosotros pues obtenemos realizando la semiología médica en el paciente, vamos a interrogar al paciente dirigido hacia padecimientos que involucren un aparato, a saber, síntomas que se relacionen, por ejemplo, con el aparato digestivo. Si el paciente ha presentado náuseas, dolor abdominal, singulto, síntomas relacionados al aparato cardiovascular, como pueden ser palpitaciones, dolor torácico, edema de extremidades. Y finalmente, todo esto que nos refiere el paciente por el interrogatorio de aparatos y sistemas lo vamos a corroborar nosotros mediante la exploración física.
En la historia clínica, en este rubro, vamos a detallar entonces el hábitus exterior. ¿Qué quiere decir? Pues cómo encuentro yo al paciente. Si lo encuentro en una actitud libremente escogida, es decir, que él está pues a un modo que él quiere estar. Si a lo mejor ingresó a mi sala de urgencias o a mi consultorio, no sé, tomándose del pecho, agarrándose el abdomen. Todo esto se explica en la primera observación que yo tuve del paciente. Todo esto pues en los términos médicos que conocemos, de acuerdo pues a nuestras clases de semiología. Muy importante constatar en la historia clínica los signos vitales. Los signos vitales son son cantidades numéricas objetivas que nos permiten conocer cómo se encuentra el paciente en ese momento, y entre ellos pues la temperatura, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y también la frecuencia respiratoria. Sabemos, por ejemplo, que de primera instancia podemos obtener algún tipo de índice de gravedad únicamente con los signos vitales, es decir, si el paciente tiene presión baja, si tiene la frecuencia cardíaca elevada, pues bueno, eso nos puede orientar hacia cierto tipo de padecimiento grave que el paciente esté presentando en ese momento. También es importante constatar el peso y la talla, ya que pues la posología de los medicamentos, sobre todo en los pacientes pediátricos, van en relación a peso y talla. Incluso también, aunque sean adultos, también va, por ejemplo, la posología de medicamentos en anestesiología, también van en razón de peso y talla. Es importante también obtener en la exploración física datos ya específicos de cada parte del cuerpo, como en la cabeza, si existe alguna deformidad, si el paciente presenta algún tipo de herida, la integridad también en cuello, en tórax, abdomen, miembros y genitales, ¿sí? Y pues esto es importante aquí destacar que esta exploración física va a ir orientada a la materia de lo que se está integrando a la historia clínica, ya que la historia clínica, bueno, yo como médico pues me estoy enfocando un poquito más al ambiente médico, pero la historia clínica forma parte del expediente clínico tanto de odontólogos, psicólogos, nutriólogos y otros profesionales de la salud que también son de observancia en la norma del expediente clínico y en particular en la norma de cada área. La historia clínica también debe de incluir los resultados previos y actuales de estudios de laboratorio, de gabinete, estudios de imagen. Y con toda esta secuencia de datos que ya obtuvimos, desde antecedentes, interrogatorio, exploración física y el análisis de los resultados de laboratorio y de gabinete, vamos a integrar nosotros el diagnóstico, los problemas clínicos que atañen al paciente y a su motivo de consulta, y a partir de ello establecer un pronóstico y la indicación terapéutica. Bien. Como había mencionado, el expediente clínico no solo es atribuible a un medio hospitalario o a un médico en consultorio, también es aplicable a la práctica odontológica. Y bueno, ¿por qué quise abordar este punto en específico? En nuestra labor en la comisión de arbitraje, me imagino que esto también sucede a nivel nacional, nosotros fungimos también como analistas de los casos en los que hay controversia entre el usuario y un estomatólogo. Entonces, a veces nosotros nos hemos llegado a considerar que no es aplicable la integración de un expediente clínico en el caso odontológico, pero esto sí se observa en la norma 013 SCA del 2015, que es la norma para la prevención y control de enfermedades bucales. Esta norma tiene por objeto establecer y uniformar los criterios y procedimientos que llevan a cabo los integrantes del Sistema Nacional de Salud, como ya mencioné en un principio, incluyen a ámbitos tanto públicos como privados y tanto a nivel nacional como estatal, para la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades bucales. Esta norma es específica en que pues, se requiere la elaboración de un expediente clínico odontológico y que debe de integrar este expediente clínico. Al igual que el expediente clínico habitual que se integra en un hospital, pues debe de llevar una identificación. Y en este caso, pues es la identificación del consultorio o de la unidad. Sabemos que estas labores de odontología también se llevan a cabo en unidades médicas pequeñas, en unidades, tal vez unidades rurales o en centros de salud. Entonces, bueno, aquí es donde se debe de especificar todos estos datos, incluyendo pues el nombre, el tipo de establecimiento y la ubicación. Obviamente, el nombre del profesional que está integrando este expediente clínico,
Posteriormente, la identificación del paciente, que como mínimo debe incluir nombre completo, sexo, edad, domicilio y el lugar de residencia, además del día, mes y año en que se está elaborando este expediente. En cuanto a la historia clínica en odontología, al igual que es la historia clínica convencional, debe de incluir el interrogatorio por aparatos y sistemas, en este caso, pues haciendo énfasis en lo que corresponde, en este caso, pues a lo que es la cavidad oral. Se debe de especificar también el padecimiento actual, que debe incluir pues el motivo de la consulta. Y esto se debe, al igual que en la historia clínica hospitalaria, pues se debe registrar en los términos expresados por el paciente, sin modificaciones ni abreviaturas. Es importante también ahondar sobre factores de riesgo conforme a las características de la zona donde habita, donde labora. Como mencionaba, a veces no son los mismos los padecimientos que se tienen a nivel rural que a nivel urbano. El tipo de vivienda, el nivel socioeconómico, es una realidad que las zonas más marginadas del país pues presentan también cierta predisposición, en este caso de odontología, a una salud bucal un poco más precaria. También depende de la zona geográfica, ya que como mencionaba, pues las zonas marginadas, pues sí pueden llegar a tener ciertas dificultades para la obtención de una atención médica oportuna. Es importante también saber pues los hábitos de higiene, de alimentación y de ocupación. Al igual que la historia clínica, en hospital, pues obtener los antecedentes heredofamiliares, los antecedentes personales patológicos, específicamente en el caso de odontología, pues la dependencia al tabaco y alcohol, ya que pues esto interviene seriamente pues en la salud bucal, los padecimientos sistémicos y bucales previos y si es que estos fueron tratados previamente. Incluso pues indicar la institución o el nombre del médico que los atendió. También es importante constatar los antecedentes personales no patológicos. Como había mencionado, la exploración física en el caso de la historia clínica en odontología va a estar dirigida a la cavidad bucal, haciendo importante énfasis en cabeza y en cuello. También se requiere consignar los signos vitales, así como el peso y la talla, ya que también pues, van en relación a la posología de los anestésicos locales, por ejemplo. Hay que llenar el odontograma inicial y el periodontograma. Para los que no estén familiarizados con este documento, en un momentito voy a poner una imagen. Y esto va de acuerdo a la nomenclatura de la Federación Dental Internacional. Este documento pues realmente ya está establecido, pero pues puede parecer, no sé, puede parecer increíble que en muchas ocasiones el expediente de odontología, aunque esta es la forma en que ellos tienen de constatar el tratamiento que van a otorgar, pues muchas veces no se incluye. Además de que, pues, esto es en primera instancia, ¿no? El llenar el odontograma inicial, es decir, el estado en el que están las piezas dentales del paciente previo a la intervención que le vaya a hacer el estomatólogo en esa ocasión. Y posteriormente, pues también se debe de llenar ese mismo formato con el seguimiento que se le va efectuando en cada cita, quedando registradas las condiciones en las que se encuentra cada pieza dental o cada área que se va a trabajar. Finalmente, todo esto también debe de estar firmado por el paciente o por su representante legal. En la historia clínica en odontología también es importante constatar todos los estudios auxiliares y de diagnósticos que se hayan solicitado. Estos deben de incluir interpretación, nombre y una firma legible del responsable y deben de quedar registrados. Hay que finalmente elaborar un diagnóstico de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades. Esto también es atribuible para la integración de la historia clínica y del expediente clínico médico. Y elaborar un plan de tratamiento, especificar las acciones y procedimientos clínicos que se va a llevar en cada fase, así como también la primera consulta, lo que se realiza en cada consulta y en las citas subsecuentes. Y finalmente, al igual que en el expediente clínico convencional, pues el nombre y la firma del estomatólogo y del paciente que está conforme con lo que se está realizando o de su representante legal. Bien, esta es la imagen que les mencionaba del odontograma. Pues bien, se incluye cada una de las piezas dentales, cada una pues lleva una numeración específica y en los extremos de la imagen podemos observar pues si es que se observa alguna alteración en la integridad de la encía. Eso también se debe de constatar. Bien. Bueno,
hasta aquí tenemos todo lo que abarcamos en cuanto a historia clínica. En un momentito más, pues bueno, abordaremos ya el tema. Detallaremos más o si hay alguna duda, pues en un momento la abordamos. Vamos a continuación a hablar del expediente clínico, del consentimiento informado. Como les comentaba, el consentimiento informado también es uno de los componentes importantes del expediente clínico. A grandes rasgos, esto es lo que nosotros consideramos que es la adecuada obtención de un consentimiento informado que integra el expediente clínico, pero bueno, esto va más allá de que solamente el paciente nos firma un documento para integrarlo al expediente. Entonces, tenemos esta definición donde nos dice que el consentimiento informado no es en sí un documento. Al igual que establecimos ya nosotros una relación con el paciente desde el momento en el que integramos la historia clínica, el consentimiento informado también constituye un proceso continuo y gradual que se da entre el personal de salud y el paciente y finalmente se consolida en un documento que ya pues es la carta de consentimiento válidamente informado. Nosotros mediante el consentimiento informado le vamos a comentar a un paciente competente en calidad y en cantidad suficiente sobre la naturaleza de su enfermedad, del procedimiento diagnóstico o terapéutico que se propone utilizar y muy importante detallar riesgos y beneficios que estos conlleva y las posibles alternativas. Por lo tanto, el consentimiento informado es la manifestación de la actitud responsable y bioética del personal médico o de investigación en salud. La obtención de consentimiento informado no solo se hace en el caso de un ingreso hospitalario, por así decirlo, o de que se vaya a realizar alguna intervención en un paciente. La obtención del consentimiento informado también se debe realizar con fines de investigación y sobre todo aquellas donde tengamos que intervenir nosotros en algún proceso de intervención para el paciente. ¿Y esto pues de qué deriva? Existen varios antecedentes, sobre todo en relación pues a derechos humanos, ya que pues en tiempos previos, durante la Segunda Guerra Mundial, se realizaban experimentos con humanos. Finalmente pues esto se consideró una completa aberración, ya que pues ellos no estaban consintiendo que se experimentara con su cuerpo, aunque fuera con fines de enseñanza, y a partir de ello es que se integraron los códigos de Nuremberg en 1947. Y pues otros documentos relevantes en los antecedentes para la obtención del consentimiento informado, pues es la primera Carta de Derechos en 1970, las Cartas de Derechos del Paciente, también aprobada por la Asociación Americana de Hospitales, y la Carta de Derechos y Deberes de Pacientes en Francia, por citar algunos de los múltiples documentos que existen en relación a los antecedentes históricos de la obtención de un consentimiento informado. A nivel nacional, la obligatoriedad de la obtención de un consentimiento informado, pues se cita en varios documentos, pues conocidos ampliamente, me imagino, por los abogados, y algunos de observancia que también nosotros conocemos como médicos, entre ellos la Ley General de Salud, el reglamento de la Ley General de Salud, las leyes estatales en salud, por mencionar alguno de los institucionales, el reglamento de servicios médicos del IMSS, en las normas oficiales mexicanas, la Comisión Nacional de Certificación de Establecimientos de Salud y en la Carta de los Derechos de los Pacientes en la CONAMED, y que pues también aplicamos nosotros en las dependencias estatales de arbitraje médico. Entonces, como les mencionaba, creo que es importante retomar que el consentimiento informado, más que un documento meramente firmado, es un derecho del paciente que está basado en principios bioéticos, tomando en cuenta la autonomía y la autodeterminación del paciente. En razón a ello, pues es una exigencia ética, legal y administrativa para el médico o para el personal de salud que vaya a intervenir sobre el paciente. Y el incumplimiento puede llegar a generar responsabilidades desde el punto de vista administrativo, civil e incluso puede ser violatorio de derechos humanos. Como creo que no hay que perder este punto y me parece importante recalcarlo nuevamente, que el documento escrito solo es el resguardo que da el personal que ha informado a este paciente y el hecho de que el paciente lo firme, no significa que el paciente ha comprendido la información que se le proporcionó respecto al procedimiento que se le quiere realizar. Cuando se trata de un procedimiento de riesgo, el consentimiento debe ser expresado y comprobado por escrito. Y esto por lo general se hace ya mediante
un formulario que ya existe. Muchos de estos consentimientos a veces ya están prescritos o están ya nada más para llenar ciertos campos y pues corresponden a cada institución. Pero lo ideal es que sea, para que el consentimiento informado tenga una adecuada validez y nosotros estemos respetando la autonomía del paciente, tendría que ser un consentimiento personal, personalizado, es decir, orientado hacia el padecimiento, hacia el procedimiento que se le va a realizar a ese paciente. Y pues, como mencionábamos, pues este documento es parte del expediente clínico. ¿Cuándo se requiere un consentimiento informado escrito? De acuerdo a la norma oficial mexicana del expediente clínico, se requiere cuando se va a hospitalizar un paciente, ya sea un paciente psiquiátrico por mandato judicial, un paciente por alguna situación de urgencias, pacientes que también requieren algún tipo de hospitalización con un padecimiento psiquiátrico que pueda representar un riesgo para quienes viven con él o que presenten riesgo de suicidio. Y en general, todo paciente que requiere hospitalización, pues requiere la firma de un consentimiento informado. Cuando se va a realizar una intervención quirúrgica, cuando se van a realizar procedimientos para el control de fertilidad, como ya habíamos mencionado, la participación en protocolos de investigación, cuando se vayan a realizar procedimientos diagnósticos o terapéuticos que impliquen riesgos físicos, emocionales o morales al paciente, cuando se vayan a realizar procedimientos invasivos, algún procedimiento que pueda significar dolor físico o emocional para el paciente. Esto pues va en relación a aquellos procedimientos invasivos o procedimientos terapéuticos que pueden llegar a implicar algún riesgo para el paciente. O procedimientos socialmente invasivos que provocan exclusión o estigmatización. Es decir, que el paciente no considere que solamente están realizando en él ese procedimiento por ser de determinado estrato socioeconómico, por tener determinada enfermedad. Todos estos puntos que requieren la obtención de un consentimiento informado para que el paciente lo pueda firmar adecuadamente, él está en el derecho de solicitar la información completa y detallada de qué es lo que se le va a realizar, de qué se espera con ese procedimiento y de qué es lo que se va a obtener, así como también pues la relación del riesgo-beneficio del procedimiento que se le propone. Bien. Bueno, retomando la norma 004 del expediente clínico en el numeral 10, se abarca lo que es ya tal cual el consentimiento informado. Este se incluye dentro del numeral de otros documentos que integran el expediente clínico. Como mínimo, el documento ya firmado, la carta, tal cual el documento que va a incluirse en el expediente clínico, debe contener el nombre de la institución a la que pertenezca el establecimiento o, en su caso, el nombre, razón o denominación social del establecimiento. Debe de contener un título donde pues especifique que esta es una carta de consentimiento informado, el lugar y la fecha en la que se emite, el acto que se va a realizar y el señalamiento de los riesgos y beneficios esperados del acto médico autorizado. Como les había comentado, por lo general las instituciones ya poseen cierto tipo de documentos que pueden ser prellenados con todos estos datos. Por lo general, pues se dejan en blanco los rubros pues, del médico que va a atender al paciente, el procedimiento que se va a realizar. En el caso del consentimiento de anestesia, pues el procedimiento anestésico que se va a realizar. Y posteriormente, pues incluir los riesgos a los que se somete al realizarse dicho procedimiento. Aquí es donde debemos, si bien estamos llenando ya un documento que se puede considerar que ya es un machote, sí podemos nosotros ser muy específicos en estas áreas que se llenan con todas las eventualidades que pueden estar asociadas al procedimiento que se le vaya a realizar al paciente. Bien, algunos de los puntos que puede llegar a generar cierto tipo de controversia es cuando esto ocurre en casos de urgencias. ¿Qué es lo que pasa cuando es una urgencia y no existe la oportunidad de hablar con los familiares? Y cuando tampoco es posible obtener la autorización del paciente. Esto, pues bueno, si bien no exime de obtener un consentimiento bajo información, el médico sí puede actuar
por medio del privilegio terapéutico hacia estabilizar al paciente y posteriormente informar al paciente si es que se encuentra en condiciones o a sus familiares de las medidas que se requirieron para conservar la salud del paciente. Y esto pues debe de quedar bien fundamentado en el expediente clínico, por lo general pues queda consignado en el rubro de las notas de urgencias. Sin embargo, si el paciente está en una situación competente, no se debe de, es decir, no es un paciente que esté inconsciente o que no nos pueda manifestar el deseo de que se le realice o no se le realice algún procedimiento, no podemos realizarlo si esto va contra de su voluntad, pese a que la familia lo autorice. Y esto pues es algo también muy relevante. Incluso si hay ocasiones, por ejemplo, puede suceder en los servicios de urgencias, que el paciente probablemente ingresó solo, sin acompañantes, y posteriormente se incluyen sus familiares, y el paciente quiere que se le realice algún tipo de procedimiento hasta que lleguen sus familiares, pues nosotros estamos en la obligatoriedad de hacerles saber que tenemos que actuar de inmediato porque se trata de alguna urgencia o de algo que puede llegar a comprometer su vida, que no es pertinente esperar a sus familiares. Y por el contrario, si el paciente no está consciente ni competente, pues bueno, solamente en esa situación es que, bueno, se esperará es que no postergar la obtención del expediente clínico para otorgar la atención al paciente, pero sí, pues posteriormente avisarles a los familiares de lo que se tuvo que hacer para estabilizar al paciente y obtener a partir de ello el consentimiento. Bueno, finalmente, pues bueno, en la actualidad se quieren obtener consentimientos informados pues por todos los motivos, ¿no? A veces un expediente clínico está integrado por 10 consentimientos informados, uno para hospitalización, otro para procedimiento, otro para obtención de muestras de laboratorio, pero finalmente todos estos documentos se pueden omitir si es que nosotros establecemos una adecuada comunicación con el paciente. De hecho, pues bueno, a lo largo de la vida, de la prevención del conflicto entre el médico y el paciente, muchos derivan de que no se ha obtenido una buena comunicación o de que no hemos podido nosotros proporcionarle al paciente la información que él requiere, ¿sí? Entonces, si nosotros desde un principio establecemos una adecuada comunicación con el paciente, le despejamos todas las dudas que tenga respecto a su padecimiento o al motivo de la hospitalización, podemos omitir bastantes de esos documentos que en determinado momento solo llegan a engrosar un expediente clínico y que en sí pues no representan mayor beneficio en determinado momento de que se genere con un conflicto. Muy bien, entonces, ¿qué requisitos necesitamos para la obtención de un consentimiento informado? Necesitamos que el paciente tenga la capacidad de decisión. Esto va en relación al principio de autonomía, que es uno de los principios bioéticos. Y esto quiere decir que el paciente debe estar en condiciones de comunicar su decisión, que éste ha sido informado adecuadamente de las opciones. Es decir, que no pueden ser decisiones hechas como resultado de delirio, de alucinaciones. Entonces, un paciente que esté bajo el influjo de alguna sustancia o que tenga algún problema psiquiátrico no es una persona que tenga íntegra su capacidad de decisión. Y por ello es que no es una persona apta para firmar un consentimiento informado y entonces lo obtendremos a través de su representante legal o de su familiar cercano. La decisión del paciente para firmar un consentimiento informado pues también va en relación a sus valores y metas y al tiempo en que él debe saber que si el tratamiento no se establece en el menor tiempo posible, pues puede haber cierto tipo de daño. Esa es también labor de nosotros, hacerle ver el beneficio que va a obtener al permitirnos nosotros intervenir en su padecimiento. Tomando en cuenta esta capacidad de decisión del paciente y el principio de autonomía, los familiares no están en el derecho de requerir al médico del paciente que no se le comuniquen ciertos detalles o información al mismo. Esto puede resultar hasta cierto punto un conflicto, por ejemplo, suele suceder en los pacientes que tienen algún tipo de cáncer, que la familia no quiere hacer del conocimiento del paciente que está cursando tal vez con una enfermedad que tenga un pronóstico malo a corto plazo. Sin embargo, representando este principio, sí es relevante hacerle saber que nosotros como médicos tenemos que informar al paciente de su situación clínica actual para que él pueda decidir sobre lo que quiere que se haga en su cuerpo o lo que no quiere que se haga.
Entonces, ¿cuáles son los componentes de la capacidad de decisión? La habilidad del paciente, que el paciente tenga para comprender las opciones, el entender de las consecuencias de escoger una u otra opción, que puede evaluar el costo-beneficio personal de cada consecuencia y relacionarla a sus valores y prioridades. Otros de los requisitos inherentes al paciente para la obtención del consentimiento informado es la competencia. Esto se define pues como la capacidad que tenga el paciente para tomar decisiones. Este es pues propiamente un término legal y se usa de manera amplia en nuestro ámbito, en el ámbito médico, para indicar si la persona tiene la capacidad de decidir sobre él mismo. Técnicamente, una persona solo puede ser declarada incompetente por un tribunal de justicia. O si nosotros como médicos también nosotros determinamos que se encuentra bajo el influjo, como ya había mencionado, bajo el influjo de alguna sustancia o con algún padecimiento, por lo general psiquiátrico, que no le permita ver las cosas claramente o discernir entre pues lo que es adecuado para él. Entonces, tomando en cuenta estos requisitos para la obtención de un consentimiento informado, hay ciertas excepciones muy específicas en las que se puede omitir la obtención de un consentimiento informado. Si el paciente previamente, retomando el ejemplo que les ponía de un paciente que sufre alguna enfermedad terminal y sus familiares no quieren que lo sepan, esto se puede omitir si el paciente ha expresado previamente, antes de, no sé, de que esta enfermedad continúe, que él no quiere conocer los riesgos de esta enfermedad. Y en determinado momento, si su evolución es mala, el paciente también puede revocar libremente el consentimiento informado. Igualmente, en el caso de un riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del paciente, el consentimiento puede obviarse. Y esto, pues, como les mencionaba, va en relación a que sea un paciente que no se encuentra competente en ese momento para la firma de un consentimiento informado. En el caso de los pacientes menores de edad o con alguna incapacidad legalmente reconocida, ya sea física o mental, se admite que el consentimiento informado sea entonces solicitado al representante legal, que por lo general es el familiar más próximo. En el caso de los menores de edad, pues sus padres. O en el caso de algún adulto con alguna incapacidad, pues bueno, puede ser su pareja. En caso de que el paciente esté en un riesgo, que el padecimiento o el paciente se encuentre en un riesgo grave para la salud pública o el padecimiento interfiera con la vida del paciente y pueda llegar a condicionar la muerte, entonces el consentimiento del representante legal es solamente el que se obtendrá en cuenta. No nos vamos a esperar a obtener el consentimiento directamente del paciente. Bien, y bueno, pues para finalizar, este póster pues nos resume que es este póster que es difundido pues por la CONAVED, nos difunde qué es lo que es la carta de consentimiento válidamente informado, como ya abordamos a lo largo de esta charla. La carta de consentimiento pues es en sí el puro documento, pero ¿cuándo es válidamente informado? Cuando nosotros hemos dado la explicación más amplia y más simple para el paciente respecto a la obtención que queremos, a lo que queremos que él consienta a través de la firma de este documento, y entonces es como tal la decisión libre y voluntaria realizada por un paciente donde acepta las acciones diagnósticas y terapéuticas sugeridas por su médico. ¿Qué eventos son los que requieren como mínimo la obtención de esta carta? Pues el ingreso hospitalario, los procedimientos de cirugía mayor, procedimientos que requieran anestesia general o regional. En esta área, y bueno, que en lo personal me compete, el consentimiento informado se debe de obtener antes de la administración de cualquier medicamento de anestesia. Posteriormente al influjo de la administración de alguno de estos medicamentos, podemos considerar que el paciente no se encuentra competente al 100% para poder firmar un consentimiento. Cuando se vaya a realizar algún procedimiento para el control de fertilidad, la donación de órganos, tejidos y trasplantes, necropsias, investigaciones clínicas, procedimientos diagnósticos y terapéuticos que sean considerados de alto riesgo, o cualquier procedimiento que entrañe pues alguna manipulación al paciente. Finalmente, pues bueno, quiero cerrar con que el consentimiento válidamente informado no es solo un derecho fundamental del paciente, también es una exigencia ética y legal para el médico. Entonces, es un documento que debemos de integrar siempre a nuestro expediente clínico.
Bien. Bueno, pues esto es hasta aquí la presentación que quería compartirles. Pues bueno, a partir de este momento creo que tenemos tiempo suficiente para pues establecer un diálogo y compartir algunos puntos de vista o alguna duda que haya surgido al respecto. Doctora, muchas gracias. La verdad es que muy claro, muy interesante sobre todo, y creo que dudas van a haber muchísimas. De hecho, eh, quería invitar a los asistentes si quisieran formularla. Igual, estoy viendo que ya hay algunas que se están empezando a generar en el chat. Yo quisiera hacerle un cuestionamiento que me causó un poquito de inquietud. ¿Cuál sería la postura de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz para el caso de la historia clínica relacionado con los testigos de Jehová? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cuál es el criterio que tomarían en el caso de un testigo de Jehová que requiera transfusión de sangre? Bien, mire, bueno, yo llevo cerca de año y medio laborando apenas para la comisión. En lo particular, no me ha tocado observar un caso de ese tipo. Lo que sí le puedo comentar en la práctica hospitalaria es de que nosotros tenemos la obligación de informar completamente al paciente sobre los beneficios que va a obtener por la hemotransfusión. Entendemos que pues los preceptos religiosos no les permiten aceptar esa transfusión y si pese a los puntos de vista o a los objetivos clave que nosotros le hemos patentado de acuerdo pues a la experiencia médica, ellos aún así no proceden, pues sí se les solicita que revoquen el consentimiento de transfusión. Ese es el modo en que nosotros tenemos para validar que pese a que al paciente se le informaron los beneficios que obtendría a través de la hemotransfusión, pues nos estamos amparando hasta cierto modo de que el paciente no lo aceptó, pese a que fue ampliamente informado de la necesidad de esa hemotransfusión. De acuerdo, muchas gracias. Maestro Edilberto, adelante. Muchísimas gracias, Sergio. Buenas tardes, doctora. Una Buenas pregunta, tardes. y un poquito de la mano con la pregunta que acaba de generar el doctor. En el caso, por ejemplo, de menores de edad, eh, el consentimiento lo otorgan, imagino, los padres, quienes ejercen patria potestad. Pero ¿qué pasa si este consentimiento no lo otorgan y evidentemente hay un tema de interés superior del menor? ¿Cómo han actuado? ¿Cómo actúan los médicos ante una situación así? Bien. Bueno, mire, afortunadamente, en lo particular, no me ha tocado observar de un padre que no quiera que se le realice cierto procedimiento a su hijo, ¿no? Si nosotros como médicos le estamos dejando patente que el hijo o su hijo pone en riesgo su vida si es que no se le realiza, no sé, determinado procedimiento quirúrgico, ¿no? O determinada administración de medicamentos. Entonces, aquí lo que se busca es establecer de cierto modo un diálogo. Por eso les mencionaba yo que es muy importante que el consentimiento bajo información sea algo, conlleve un diálogo, ¿sí? Algo donde nosotros podamos despejar todas las dudas que tenga el paciente, poner en una balanza los beneficios o los efectos adversos que pudiera llegar a presentar con determinado procedimiento. Entonces, en lo particular en el caso de los menores, ellos, a lo mejor los papás podrían no consentir la realización de determinado, no sé, determinado estudio de laboratorio, por así decirlo. Bueno, en ese caso, como no representa algo que pueda significar algo que pueda dañar la vida del paciente, bueno, podemos tal vez proporcionar otra alternativa. Pero, por ejemplo, en el caso de otro procedimiento invasivo o alguna intervención quirúrgica, sí, hasta cierto punto involucra el modo de convencer a los padres con los hechos y con los puntos clave del beneficio que se va a obtener realizando ese procedimiento. Gracias. Gracias, doctora. Hay una pregunta en el chat de la doctora Patricia Pichardo. Dice, ¿podrá dar un ejemplo de un procedimiento socialmente invasivo, por favor? De acuerdo. Bien, bueno, pues en este aspecto,
Podríamos nosotros involucrar todo procedimiento que vaya a involucrar o afectar la actividad del paciente. O sea, ¿qué puede decir? Por ejemplo, la hospitalización, ¿no? Es un procedimiento que va a interferir sobre su esfera social, sobre su productividad. Va más relacionado a ese aspecto, no propiamente algo que vaya a interferir con otras personas. No sé si haya quedado un tanto claro. De acuerdo. Otra pregunta, ¿quién puede otorgar el consentimiento por sustitución? Bien, bueno, en este caso, pues sí sería, si el paciente no se encuentra en ese momento competente para que pueda razonar de qué se trata la firma del consentimiento y obtener la información que él requiere para que sea una firma, libre y autónoma, entonces en este caso sí lo tendría que hacer un representante legal. Por lo general, pues bueno, el paciente no va a llegar al hospital con un abogado, ¿no? A menos que él ya tenga, no sé, determinada documentación donde diga que no se encuentra competente para cierto procedimiento o por condiciones médicas, ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, lo haría el familiar directo o el familiar responsable o el tutor. De acuerdo, gracias. Como comentaba, doctora, en relación a la claridad del expediente clínico que debe conllevar, obviamente, la historia clínica dentro de dicho documento y, obviamente, todos los mecanismos normativos que se deben de considerar desde la Ley General de Salud, el reglamento, las NOMS, la Carta de Derechos del Paciente, de CONAMED, etcétera. Y algo que a mí particularmente me interesó y quiero reconocer es esa importancia que le dan al que en caso de incumplimiento se estarían violando derechos humanos. El caso de incumplimiento de un documento claro, de un documento que contenga pues toda la información, algo que quizás sea un reclamo social que seguramente ustedes conocerán como expertos en medicina, es que muchas veces el ciudadano común no entiende lo que se dice en un tratamiento. Nos hablan con mucho tecnicismo que de repente no se alcanza a comprender. Tratamos de medio captar las palabras técnicas que implicarían un tratamiento, pero no es tan claro. La realidad es que en la práctica no es claro el documento, a manera de bajarnos al nivel de aquella persona que requiere tener una información perfectamente con toda la claridad del mundo, ¿no? Y para nosotros, por ejemplo, en el ámbito del derecho y más en esta área que converge el derecho médico, pues todas estas se llaman técnicamente pruebas documentales que podrán ser exhibidas quizá ante un tribunal efectivamente como evidencia. ¿Qué fue lo que puso el médico? ¿Qué fue lo que diagnosticó? ¿Qué tanto le informó? Si tenía capacidad o no tenía capacidad, que también ahí entraría otra duda y otra inquietud. Efectivamente, un juez sería el competente para determinar la incapacidad de una persona a través del procedimiento de interdicción, pero ¿qué tanto el médico pudiera valorar el que sea o no capaz de poder tomar la decisión directamente el paciente? Esa sería otra reflexión que me gustaría escuchar su punto de vista. Sí, completamente de acuerdo. En muchas ocasiones nosotros, como les decía, entendemos por consentimiento informado la obtención del documento con una firma y que para nosotros, pues ya eso representa un amparo en la integración del expediente clínico y decir, bueno, el paciente consintió que yo, no sé, le realizara la colocación de un catéter subclavio, por así decirlo. Sin embargo, sí, muchas veces los médicos somos demasiado técnicos, no exponemos realmente o no resolvemos realmente las inquietudes del paciente y entonces estamos haciendo de lado por completo el objetivo de la obtención de un consentimiento informado, porque entonces ya no es un consentimiento válidamente informado, solamente estamos obteniendo el documento signado por el paciente sin que él se encuentre en saber o en comprensión de todo lo que puede conllevar dicho procedimiento. Como les comentaba, es importante, recae demasiado en el hecho de establecer una adecuada relación con el paciente. El paciente llega al hospital o al consultorio médico sin saber, o bueno, considerando al médico pues como un ente superior, ¿no? Entonces, pues sí es importante hacerle sentir esa confianza, hacerlo partícipe de la toma de decisiones,
de que toda la información debe quedar completamente clara y en determinado momento recalcar nuestra disposición, nuestra disponibilidad también para despejar todas sus dudas. Entonces considero en ese aspecto que sí es muy, muy relevante el hecho de ser muy, de no ocupar un lenguaje tan técnico, darle la confianza al paciente, hacerlo partícipe de la toma de decisiones y pues dirigirnos a él de una manera coloquial, que sea entendible y confiable. Efectivamente, doctora, inclusive ahorita me viene a la mente, y como en todas las profesiones, ¿no? No podemos decir que todos somos buenos o todos somos malos. Hay siempre profesionistas malos, profesionistas éticos, no éticos, hay de todo, ¿no? Pero en derecho también algo que ahorita derivado de este instrumento surge es que para nosotros eso que se acaba de mencionar se llama lesión, que la lesión es una forma de aprovecharse a lo mejor de la notoria inexperiencia de aquella persona a quien está asignando un documento. Entonces, al momento de utilizar este lenguaje técnico y quizá el paciente pues trata de comprenderlo y lo firma a unas sabiendas que está firmando lo que viene en el documento, ante un tribunal ese documento podría impugnarse porque en términos jurídicos esta lesión implicaría la nulidad del acuerdo celebrado entre las partes. Entonces, por eso quizás es un punto que valdría la pena en foros médicos, en foros como estos, sugerir esto, porque lo mismo sucede, por ejemplo, en un litigio, cuando empezamos a hablar de un lenguaje técnico que no entienden las partes, pues obviamente los dejamos en un estado de indefensión. Entonces, bueno, coincido y ojalá realmente esa parte que dice que el diálogo es fundamental, es una especie de negociación. Aquí el maestro Dilberto es experto en medios alternos de solución de controversias. La posibilidad de negociar y de poder platicar siempre va a generar muy buenos acuerdos. Así es que creo que puede ser un punto muy importante. Hay algunas otras preguntas por aquí en el chat. Dice... Sí, eso estoy leyendo. Ajá, sí. Adelante, doctora, si quieres, adelante. Bien, bueno, esto ya lo habíamos contestado, el consentimiento. Aquí la doctora Patricia Pichardo. Entendí que si los padres no dan un consentimiento de algún procedimiento al menor, aunque sea de urgencia o que ponga en riesgo la vida del paciente, por ejemplo, una apendicectomía, ¿no se realizaría por parte del médico? Bien, bueno. El procedimiento, si los padres no consienten, definitivamente no, como el menor no es una persona competente para firmar un consentimiento informado, sí, no lo podemos realizar nosotros sin autorización de los padres. Sin embargo, me genera un poquito así como de inquietud que mucho va en relación a si no se obtiene el consentimiento. Yo creo que a mí en lo particular no me ha tocado alguien que se niega un consentimiento si yo le expliqué claramente todas las razones o el beneficio que va a obtener del procedimiento que se le va a realizar. Realmente la persona que se niegue al procedimiento, a la realización de un procedimiento quirúrgico de urgencia o de un procedimiento invasivo, si yo le expongo claramente que el beneficio que se va a obtener del procedimiento que se realice, finalmente no tiene por qué negarse. Y en dado caso de que pese a ello, pese a la información y pese a todos los beneficios que yo expuse de manera clara, el paciente aún así se niega o el representante legal, finalmente pues se tiene que constatar en el expediente clínico como tal, como una negativa y solicitar pues la revocación del consentimiento para ese procedimiento. Bien, aquí pregunta Greta Garbo, ¿es sinónimo competencia con capacidad? Bueno, como había mencionado, uno de los requisitos para la obtención del consentimiento informado es la competencia. ¿Y qué es la competencia? Bueno, en cuanto a la firma del consentimiento informado, cualquier persona pues es capaz de firmar un consentimiento informado porque sabe hacerlo, porque sabe elaborar su firma. Sin embargo, no es competente. O sea, ¿qué quiere decir? Que no ha entendido todos los riesgos y beneficios que se pueden obtener con la firma de dicho, con la firma de dicho documento para el que sí está capacitado, porque como le decía, cualquier persona puede firmarlo. Pero ¿a qué nos referimos cuando está competente? A que entendió por completo lo que va a obtener con la firma de ese consentimiento. Bien, nuevamente aquí pregunta. Bueno, esto creo que es una respuesta que le da Ricardo a
Patricia y dice, si es una cirugía de urgencia y no se encuentra presente un familiar o representante legal, se puede realizar el acto quirúrgico con la presencia y firma de 2 médicos adscritos al hospital. La NOM prevé esa hipótesis. Exactamente, sí, y esto pues bueno, sería finalmente en un caso extremo, ¿no? Pero como les comentaba, si nosotros somos claros y precisos, específicos en los beneficios que va a obtener el paciente con la firma de ese consentimiento informado, es muy poco probable que un paciente vaya a dar negativa a algo que va a interferir o que va a involucrar un beneficio para su salud. Bien. Ajá, y como aquí comenta todavía la doctora, sí, pero hablando de un menor donde los padres tienen que dar consentimiento y ellos no lo dan, ok, sí, pues la siguiente instancia sería constatarlo en el expediente clínico y pues hacer saber que pues no se da este consentimiento, ¿no? Ok. Bueno, esto ya se puso aquí como un foro ya de preguntas y respuestas. Pero está muy bien. Bueno, Greta Garbo comenta, en Chihuahua, en las zonas serranas, sucede que en clínicas rurales ha sucedido que los padres no dan consentimiento para un acto quirúrgico, aunque se les explique con claridad. Desgraciadamente, con resoluciones graves para esos menores. Sí, claro, o sea, no estoy diciendo que esto sea algo que no pase, no puede llegar a pasar. En muchas ocasiones, pues también va en relación al nivel sociocultural, al grado de marginación de la zona. Pues desgraciadamente sí existen algunos ejemplos así lamentables. Bien. Es válido que como rechazo a algún procedimiento solo se escriba al paciente, solo escribe el paciente al pie de la nota, rechazo procedimiento o es necesario el formato oficial. Es necesario, bueno, incluso los formatos de consentimiento informado que existen como tal tienen abajo un apartado por lo general donde incluye que revocan que no dan consentimiento o en determinado momento que revocan el consentimiento informado. Entonces, pues lo ideal sí sería anexar el formato adecuado para ello. ¿Alguna otra pregunta en lo que formula, doctora? ¿Cuál sería su opinión, sobre todo de algo muy importante? Mencionaba que el consentimiento informado, dada la trascendencia de este documento, que finalmente es el consenso de lo que ya nos explicó hace un momento, muchos hospitales, muchos centros de salud tienen machotes que nada más cambian el nombre, cuando efectivamente creo que es fundamental llevar a cabo un consentimiento informado personalizado. Las condiciones son diferentes. No es lo mismo un aspecto ginecológico que un aspecto oncológico, ¿no? O circunstancias del paciente, características del paciente, la información que se requiere. Podemos caer en responsabilidad si a lo mejor estamos pidiendo más información de la que debe requerir el médico para el tratamiento exprofeso, ¿no? Entonces, cada especialidad o cada atención médica requerirá cierto tratamiento especial. Y sobre todo, a mí me ha tocado, he defendido algunos casos en materia de negligencias médicas, me ha tocado que dentro de este mismo documento se exoneran de responsabilidad los médicos en caso de que llegue a sufrir algún tipo de eventualidad durante la intervención quirúrgica y se deslindan de responsabilidad. Dice, pues es que usted me firmó y estuvo de acuerdo, o el familiar me firmó y ustedes estuvieron de acuerdo, que de alguna forma esto podría pasar y pasó. Aquí tendríamos que desprender que ese documento pues es simplemente un antecedente para saber si hubo o no hubo una negligencia médica, ¿no? A lo mejor el médico hizo todo lo adecuado y es correcto, pero si fue negligente y piensan que pudo haber existido un amparo de un documento como esto firmado por las partes, es donde también ha existido una serie de controversias. No sé, en la Comisión de Arbitraje Médico en Veracruz si han tenido experiencia en estos casos. Bien, sí, definitivamente una de las características de un consentimiento válidamente informado es que debe ser personalizado, ¿sí? Entonces, en un aspecto así médico-legal, pues sí, de hecho lo hemos ahí consultado con los licenciados de la comisión. Si el consentimiento no es específico o no va, como dice usted, hay algunos que son machotes de hospital y que engloban, no sé,
mil y una posibilidades, ¿no? Desde como puede ser a lo mejor dolor local en el sitio de la punción, por así decirlo, hasta la muerte. Cuando es un procedimiento, a lo mejor una cateterización de una vena, que no me va a implicar necesariamente la muerte del paciente, ¿no? En este aspecto hay algunos documentos que dejan esas partes en blanco y es cuando nosotros tenemos como que el momento de especificar qué es lo atribuible a ese procedimiento en particular y personalizarlo, ¿sí? A lo mejor porque finalmente el documento también despliega toda una normativa en la que se basa para que sea el consentimiento válidamente informado. Pero pues incluso, aunque ya esté el documento tal cual hecho y nos pueda ahorrar hasta cierto punto en instituciones, por ejemplo, el elaborar un documento por completo, ese rubro que está en blanco, donde tenemos el chance de personalizarlo, en muchas ocasiones se queda en blanco. Entonces, en ese momento sí es cuando no estamos nosotros cumpliendo con el documento o con toda la integridad que debe incluir el documento. También en muchos casos se omite el rellenar el campo de ficha de identificación. O sea, el documento debe de estar lleno en su integridad, porque con eso, aunque sea un machote, le digo, hay ciertos campos que se mantienen en blanco, y el hecho de que nosotros los llenemos con los datos específicos del paciente, con nombres, con firmas de testigos, ya le está otorgando la personalización, pese a que sea un machote. Pero como le digo, en muchas ocasiones, pues se dejan en blanco, ¿no? Se obvian y creen que solo con el nombre y la firma del paciente, pues ya es un documento que puede dar respaldo o que puede deslindar de cierta responsabilidad al médico. Inclusive puede ser hasta la comisión de un delito al momento de alterar un documento. El paciente aceptó determinadas condiciones y luego le añaden otros contenidos que él no estuvo de acuerdo. Entonces, desde ahí, yo creo que un factor muy importante que también usted comentaba es el factor de la bioética. Va muy relacionado el tema de la bioética en la práctica médica, porque más allá de lo legal, no sé si usted coincide en esto, más allá de lo legal, deben de imperar los principios éticos, que finalmente eso es lo que va a fortalecer una sana comunicación, de que cada quien debe hacer lo que le corresponde, no hay más. El médico con su pericia y por otro lado el paciente someterse pues a las manos del experto, ¿no? Del que finalmente conoce de este procedimiento. Creo que hay otras preguntas por ahí, doctor. A ver, bien. Ok, ajá, aquí dice Alfredo Camargo, si dentro de un procedimiento quirúrgico donde ya se obtuvo un consentimiento informado, llega a existir una emergencia quirúrgica, ¿dónde puede llegar a perder la vida el paciente? ¿Cómo se puede obtener el consentimiento informado para esa emergencia quirúrgica? Ah, bien, bueno, en este caso ya detallé que cuando se trata de un procedimiento de urgencias, sí se finca responsabilidad al médico de haberlo abandonado en ese momento y de no resolver la urgencia. ¿Sí? Entonces, solamente ante una situación de urgencia, en este caso, como usted menciona, probablemente una cirugía donde al médico, donde no se tiene como tal el consentimiento del paciente porque está bajo sedación, bajo anestesia y los familiares se encuentran en otra área, se debe resolver la urgencia indudablemente, ¿sí? Y posterior a ello, de que el paciente se haya estabilizado, hacerle saber a los familiares o a la persona de la que se vaya a obtener el consentimiento qué fue lo que se tuvo que realizar. Pero indudablemente la urgencia pues se debe resolver en ese momento. Bien, Edilberto López, ¿cuál es el alcance del derecho del paciente sobre la titularidad de la información del expediente médico? ¿Puede solicitar una copia del expediente o a qué tiene derecho? Bien, bueno, en este caso, y lo contempla la norma oficial mexicana, la obtención del expediente clínico tal cual solo se hace pues a través de la solicitud de un ente, ¿no? O sea, el paciente puede solicitarlo por medio de alguna institución, por medio de algún representante legal, o en este caso nosotros como comisiones podemos también orientar o solicitar el documento a nombre del paciente. Pero dentro de este marco, pues sí, tal cual el paciente no puede ir y solicitarlo, ¿no? Debe ser dentro de un marco legal. Bien. Bueno, y creo que eso era todo. El otro comentario iba en relación a la urgencia quirúrgica. En este caso, doctora, no coincide que es información que le pertenece al paciente cuando finalmente están datos que puedan ser importantes para su salud, para salvar inclusive su vida, ¿no? Imagínense que va
a consultar la opinión de otro médico, pues sí requeriría tener esa información para que pueda ser valorada, ¿no? Nuevamente. Sí, claro, bueno, en este aspecto sí le podría comentar que no soy experta tal cual en los términos legales, pero sí puedo comentar que, bueno, si el paciente solicita al médico tratante, en este caso, un resumen clínico, eso sí se le puede otorgar al paciente. Tal cual por la misma privacidad tanto de los tratamientos de los médicos y del paciente, es que no se otorga tal cual el expediente, pero bajo alguna solicitud legal, o bueno, le digo, lo que contempla la norma es que pues tiene que ser bajo solicitud, ¿no? Alguna solicitud de alguna entidad o de algún ámbito judicial o legal que dé aval a ello. Claro. Perdón por tantas preguntas, pero la verdad es que No, para está muy nada. interesante el tema. Habló también sobre el privilegio terapéutico. ¿Tiene alguna connotación específica el privilegio terapéutico? Por ahí mencionó privilegio terapéutico. Entonces, nada más para saber si hay una connotación específica a lo que denominan privilegio terapéutico. Bueno, esto va en relación, sí, aquí lo tengo, por cierto. Sí, Ajá. esto va en relación al actuar médico, ¿sí? O Ok. sea, es una cualidad o un derecho que tiene el médico de actuar pues bajo su conocimiento, bajo su experiencia para salvar al paciente y estabilizar al paciente. Esto pues va en relación a la pregunta que hacía por aquí Alfredo respecto a que si se presenta alguna situación de urgencia que no estuviera previamente avalada o validada en el expediente que se obtuvo de primera instancia para la realización de esa cirugía, ¿sí? En este caso, como comenté, el médico puede actuar bajo este privilegio hasta estabilizar al paciente y posteriormente, una vez que se haya estabilizado o salvado la vida del paciente, o si lamentablemente hubo un desenlace fatal, es que entonces se le tiene ya que informar al paciente o a los familiares y en consecuencia, pues tratar de obtener o obtener el consentimiento informado para ese imprevisto. Así es. Y doctora, usted está en el área de arbitraje. Sí. ¿Quiere decir entonces que finalmente pues conocerá obviamente de algunos casos donde las partes pues ya decidieron someterse a la decisión de la comisión? Y un poco la pregunta es, ¿ustedes qué es lo que podrían sugerir, proponer para evitar llegar a algún tipo de conflicto entre la relación médico-paciente? ¿Qué es lo que, aparte de la comunicación, que eso creo que queda muy claro, qué podría ser a manera preventiva, como decir, evitemos los conflictos que se dan normalmente, o cuáles serían los vicios principales que generarían el incumplimiento ético, quizá, de la práctica médica, o inclusive también hay que mencionarlo que hay veces que el paciente no tiene la razón y que pues obviamente lo único que quiere es a lo mejor aprovecharse económicamente o buscar algún beneficio por parte del prestador de servicios médicos, ¿no? Claro, sí, también puede suceder. Y bien, y en este aspecto, pues bueno, es muy importante la adecuada integración del expediente clínico. Como mencioné en un principio, y no quise abordar la plática sin dar algunos aspectos que menciona la norma oficial mexicana 004 del expediente clínico. El expediente clínico finalmente es un documento que es un documento legal, ¿no? Entonces, muchos también de los conflictos tienen que ver con el desconocimiento de esta norma y con la adecuada integración del expediente clínico, la adecuada integración de las notas, la omisión de ciertos datos. A veces parece, no sé, algo muy obvio el decir, no nos podemos imaginar que a lo mejor hay notas que no tengan fecha, que no tengan hora, que no tengan signos vitales o que probablemente tampoco tengan una adecuada identificación del paciente. ¿Sí? Entonces, el conocimiento de la norma del expediente clínico es algo muy relevante. Yo creo que también por ahí el médico se puede avalar hasta cierto punto de estas personas que en determinado momento pueden llegar a ser oportunistas o tratar de sacar ventaja sobre algún padecimiento que no evolucionó favorablemente. Y del mismo modo, también si nosotros integramos adecuadamente un expediente clínico, también en determinado momento cuando se revisa, cuando hay algún desalojo de pruebas con los pacientes, que es pues bueno, cuando se expone todas estas evidencias,
o algún dato relevante del expediente clínico, permite también ver que hubo un adecuado seguimiento, ¿no? Que hubo un apego a las normas, a las leyes, y eso también podría llegar a prevenir en cierto momento conflictos, más allá de mantener pues una buena comunicación. Claro, gracias. Creo que había otras preguntas en el chat. Ya, ok. ¿Cómo puedo poner emergencia? Ok, el titular de todo el expediente es el paciente, sin mediar incluso más solicitud verbal del mismo, ya lo ha establecido la Corte. Ah, bien, bueno, gracias, Greta, por aclarar ese punto. Ok, aquí solicita Ricardo. ¿Puede hablar respecto al derecho del expediente clínico que hablan? No sé si se le puede, si quiera tomar la palabra a Ricardo, si quiere comentar algo. Anda Sí, por ahí Ricardo, adelante, que hizo aquí un adelante. comentario. Ricardo, si andas por ahí, adelante. Bienvenido. Sí, muy buenas tardes. En relación a lo que comentaban de el expediente clínico, efectivamente, como refieren, ya hay criterios de la Suprema Corte y el paciente es el titular del documento y por lo tanto tiene derecho de acceso al mismo. Esto viene desde el nivel constitucional, el derecho de acceso a la información. No es solicitud verbal, lo puede hacer así, pero si es a través de las instituciones les dan un formato para que lo llenen y ahí les piden, básicamente es nombre, domicilio, la identificación de la clínica donde recibe atención médica y copia de su credencial de lector. Ya les informan ellos en qué tiempo pueden pasar por sus copias del expediente clínico y lo mismo si es un hospital o médico del sector privado. En caso de que no lo otorguen porque se da, es muy común que los hospitales, al recibir una solicitud de expediente clínico, lo primero que vislumbran es, viene una queja o demanda, se fundamentan en la norma, dicen, de acuerdo con la NOM 04, su numeral tal, solo tienes derecho a resumen médico. En ese caso hay dos vías, una es a través del juicio de amparo o la otra a través de lo que es el IBAI. Entonces, sí puede obtener el expediente clínico completo, como refirió por ahí la señorita Greta, y esa es una de las formas. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Bien. Bueno, no sé si hay alguna otra inquietud, comentario, o pues bueno, también es un foro abierto y se aceptan participaciones. Sí, por supuesto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario, participación? Bien, pues, yo creo que ha sido, doctora, muy, muy interesante. Creo que se abre el panorama de las herramientas que son básicas, que son importantes para consolidar una buena comunicación entre la relación médico-paciente. Creo que estos instrumentos que se basan en la buena fe, que de alguna forma es esa relación cordial que bien se comentaba, de explicar, no hay nada como explicar claramente un padecimiento, someternos a lo que diga el experto y por supuesto habrán riesgos como en toda intervención quirúrgica, supongo que existirán y es muy claro establecer cuando alguien tiene un padecimiento, pues cuáles son, como se mencionaba, los beneficios y los riesgos para algún tipo de intervención. Así es que hablando con claridad, hablando con ética y hablando con los principios establecidos tanto en la norma oficial, creo que no debería de existir ningún tipo de complicación en esa comunicación, ¿no? Que finalmente es la que va a fortalecer este procedimiento, estos contratos, estos actos que se celebran para efecto de garantizar el servicio médico. Así es que, pues creo que ha quedado muy claro, doctora, pues muchísimas gracias. Si no hay alguna otra participación o comentario, pues queremos agradecer a todas las personas que nos hicieron favor de acompañarnos esta tarde. Por supuesto, a la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, al señor comisionado, quien nos hizo favor también de autorizarnos la plática, por supuesto a la doctora Covadonga.
Creo que hay una pregunta por ahí del licenciado. Silverio. Adelante, sí. Perdón, fue un error. No tengo ninguna pregunta, todo está muy claro. Doctora, felicitaciones únicamente y reconocimiento para usted. Gracias, no, al contrario, gracias. Muchas gracias. Bien, no, pues al contrario, muchas gracias por esta invitación. A nombre del doctor Víctor Hugo Domínguez Reboredo, comisionado de la Unidad de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, pues le agradecemos mucho la invitación. Y pues bueno, únicamente para redondear el tema, como se decía, pues la adecuada información, la adecuada comunicación que establezcamos con el paciente nos puede ahorrar varios derivados conflictos, de conflictos derivados del acto médico, ¿sí? Entonces, pues, sugiero siempre ser lo más claros, los más precisos con los pacientes y, pues, una adecuada integración del expediente clínico. Le digo, no sé si hay algunos estudiantes de medicina en el foro, pero muchas veces se obvian esos documentos, esa terminología legal, ¿no? Pero sí es muy relevante el conocimiento de la norma del expediente clínico. ¿Sí? Y pues bueno, el desconocimiento de ello pues no exime el que se finque alguna responsabilidad, ¿sale? Entonces es como una recomendación y una sugerencia para tener observancia en ello. Y nuevamente muchas gracias por la invitación y pues sería todo. Gracias. Al contrario, doctora, pues nuevamente nuestro agradecimiento por habernos ilustrado en estos temas tan interesantes. Un saludo afectuoso al señor comisionado y, por supuesto, que hicieron posible a través de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz el participar en esta tarde con nosotros. Así es que nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Y, pues, doctora, que no sea la última ocasión que podamos contar con su valiosa participación en algún otro momento, en alguna otra posibilidad de que nos pueda apoyar la Comisión de Arbitraje. Así es que muchísimas gracias y le reiteramos nuestro agradecimiento. Muy buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes.